Dios les bendiga a todos, esperando que en esta mañana hayan tenido un buen tiempo en el devocional. Ahora estamos listos para, luego de tener un corazón preparado, recibir la palabra de Dios para nuestras vidas. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús tu Hijo, me presento ante ti, pidiéndote sabiduría e inteligencia espiritual para compartir esas escrituras. Sé glorificado y edifica nuestra fe conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Gracias y amén. Que así sea. Vamos hoy a hablar de un tema que quizás hemos abordado en otros momentos, pero que siempre es necesario. Y vamos a hablar de la paz de Dios. Noten que dije la paz de Dios, no la paz con Dios, pues son dos cosas muy diferentes. Una de las cosas que nos quita la quietud, la tranquilidad, pues son las preocupaciones. Sin embargo, el cuidar por las cosas, el que las cosas salgan bien, es parte de ser responsable. Así que podemos decir que cada día nosotros, cuando velamos por nuestra familia, cuando queremos llegar temprano a nuestro lugar de trabajo, cuando queremos completar una responsabilidad, en ese momento pues estamos preocupándonos o estamos afanándonos para que las cosas queden bien. Así es que cuando hablo del afán o de la preocupación o del cuidado, hay que decir que hay una parte positiva. Cuando queremos que las cosas salgan bien, debemos de hecho tener cuidado con las cosas de Dios. Es positivo. Debemos tener cuidado y preocuparnos por una vida de adoración, por una vida que agrade a Dios. Es obvio que toda esta preocupación y que todo este cuidado es positivo. Sin embargo, las cosas ordinarias de la vida es posible que nos quiten el estado de paz o de tranquilidad o de sosiego. Por ejemplo, si usted está en su vehículo y va a llegar a un lugar y mira su reloj y se da cuenta que va a llegar tarde, eso quizás le quite la tranquilidad. Algo simple, o va a un lugar a hacer alguna diligencia y nota que las cosas no son como deben ser, eso le quita la tranquilidad. Si no nos atienden, si no llega temprano el taxi, o si la reunión se suspende, si salimos más tarde de lo común, o si nuestros hijos no han llegado, o si usted se da cuenta que el presupuesto no le da, usted se siente preocupado y en ese momento es posible que el estado de tranquilidad, de sosiego, de paz, se le vaya. Así es que es común que en nuestra vida ordinaria lleguen momentos de algo de tensión. Estar en calma no es fácil. Desearíamos siempre estar en calma. De hecho, por eso muchas veces nosotros no dormimos bien, porque estar en calma no es tan simple. Mientras más responsabilidades, mientras más se multiplican las situaciones, entonces se hace más difícil tener algo de tranquilidad. Así es que uno puede decir que para tener preocupaciones solo hay que estar vivo. Así que si usted vive y yo vivo, y estamos vivos por supuesto, siempre tendremos algo de preocupaciones. Como dije, algunas positivas, otras negativas. Sin embargo, las negativas son las que vamos a hablar en esta mañana. La Biblia dice en una forma simple que ustedes posiblemente conocen, en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Es una orden de parte de Dios. Es una palabra que no es un consejo. Dios te dice, por nada, absolutamente por nada, estéis afanosos. Claro está que se habla del afán que puede llevarte a la preocupación, que te enferma emocionalmente y te enferma también espiritualmente. La palabra afán tiene unas connotaciones muy interesantes. Por un lado, viene de una composición de dos palabras, merizo. El meris, na, que es la palabra eirokoiné, puede significar, y de hecho significa, dividir. Esto es cuando no tenemos todos nuestros pensamientos en una sola cosa,
tiene esa acepción de dividir. Por otro lado, es simplemente cuidado o preocupación. Como dijimos, cuando te preocupas porque tu familia esté bien, cuando te preocupas porque tu vida espiritual esté agradable a Dios, es algo bueno. Pero cuando aquí se habla del afán y Dios da la orden de por nada estéis afanosos, está hablando cuando la preocupación o el cuidado se convierte en un tropiezo para tu alma, para tu corazón, para tu vida, para tu servicio, para tu entrega. Cuando se convierte esa necesidad, cuando se convierte esa dificultad en un problema que no te deja dormir, que no te da tranquilidad, entonces Dios te dice, por nada estéis afanosos. Ninguna situación te cause afán. ¿Por qué? Términos espirituales, que es lo que nos importa más que nada en las Escrituras, es que el afán tiene la capacidad, la preocupación excesiva, tiene la capacidad negativa de llevarnos a perder la confianza. De hecho, en Mateo 13, 22, cuando la Biblia explica la parábola del sembrador, dice: el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. El afán es un componente que puede dañar el que tú creas en la palabra. El afán es un componente que puede hacer que quede sin fruto el conocimiento escritural, la palabra que has recibido, la palabra que conoces. Ese afán, o sea, el cuidado porque las cosas sucedan, cuando nos lleva a la enfermedad, nos lleva al nerviosismo, vamos a decir, de que tenga que suceder, nos enferma y hace que quitemos los ojos de las promesas de Dios y que comencemos a dudar. Se convierte en pecado, se convierte en una dificultad espiritual. Esa ansiedad también, ese cuidado desmedido te puede llevar a una desviación de la atención correcta. Es lo que le ocurrió a Marta cuando Jesús le reprende. Algo tan simple como preparar los alimentos, de momento fue más importante que oír a Jesús cuando llegó a su casa. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, dice las Escrituras. Y cuando alguna cosa en tu vida o algún cuidado ocupa el lugar de Dios, en ese instante estás pecando contra Dios. En ese instante tu fe está comenzando a menguar. En ese instante es posible que te olvides de Dios. Y es por eso que por nada debemos estar intranquilos, afanosos. Dios nos quiere sanos. Dios quiere que tu salud mental y tu salud espiritual esté completamente en sanidad. De hecho, por nada estéis afanosos. En la forma en que se usa la frase, está en el presente imperativo que implica obligación y que tiene valor futuro. Quiere decir que Dios no quiere que estés en afán, ni en ese instante en que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses, pero además que ni en el futuro tampoco estés en afán. Dios no quiere que me afane hoy, pero tampoco quiere que me afane por lo que vendrá mañana. Dios quiere simplemente que viva sin afán. Y vuelvo a aclarar, cuando el afán es una preocupación que paraliza tu vida, ¿qué haremos? Lo que Dios dice es que por nada estéis afanosos, e inmediatamente luego nos da la simple respuesta. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí nos damos cuenta que es cuando el afán tiene que ver con una necesidad o cuando la preocupación tiene que ver con algo que necesitas resolver. Te esfuerzas para que suceda y no logras nada, estás estancado. Y lo que Dios dice es algo tan simple como que sea conocida
tu petición, tu necesidad, tu súplica, tu ruego por Dios, en toda oración, pero en acción de gracias. Orar es la solución para que vuelva a tu vida la paz. La preocupación, como he dicho, nos quita la paz, pero la oración nos devuelve la paz. Cuando vamos y comenzamos a orar, cuando sales en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Muchas veces salimos tan inmediatamente del hogar, nosotros, los creyentes, para cualquier situación, que se nos olvida orar. Orar debe ser lo primero que haces antes de salir a la calle. Tan pronto despiertas, lo primero que debes hacer es hablarle a tu Dios, presentarle el día, presentarle lo que vas a hacer, pedirle a Dios que te guarde, que te bendiga, que te prospere, que te dé entendimiento, que te dé sabiduría, que bendiga a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, que bendiga tu camino, tu entrada y tu salida, que ponga en tu corazón sus promesas, que tu meditación sea grata delante de Él, que tus ojos miren lo recto, que no te sientes en sillas de burladores, que tengas un día agradable para Dios y que Dios te bendiga. Es lo primero que tienes que hacer, ponerte en comunión, orar antes de que salgas. Y entonces esa acción de la oración va a hacer que vayas experimentando tranquilidad. Y vamos a pensar en alguien que vivió en Filipos y que comenzó su ministerio en Filipos en un momento difícil. Fue el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue encarcelado en Filipos. Y la Biblia enseña en Hechos 16:23 que cuando fue encarcelado, lo tomaron a él y a Silas y lo azotaron mucho. Los echaron en la cárcel y mandaron al encargado de la cárcel que los guardase con seguridad. La Biblia enseña que el cual recibido este mandamiento, Hechos 16:24, los metió en el calabozo más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Eran condiciones muy difíciles que hoy no existen. En aquel entonces, los presos no tenían tantos derechos como hoy día. Los presos estudian, los presos tienen derecho a visitas. Los presos viven en condiciones en algunos lugares que se cuida su dignidad y se les respeta sus derechos. Pero en aquel entonces, el apóstol Pablo fue azotado, dice la Biblia, Hechos 16:23, mucho. Solo piense en usted estar siendo azotado mucho con varas en la oscuridad, el dolor. Solamente piensa en la soledad y meterlo en la parte más profunda, y con todo ese dolor que usted tiene, estar metido con sus manos amarradas en el cepo. La preocupación de la salud, la preocupación de lo que quizás vendría mañana, podría estar presente en la mente del apóstol Pablo y de Silas. ¿Qué hicieron ellos? Pues hicieron lo que él está diciendo. Pero a medianoche ha pasado el tiempo, quizás se desmayaron, quizás están sin fuerzas, pero a medianoche quizás recuperaron las fuerzas después de ser golpeados tan salvajemente. A medianoche, cuando quizás se encuentran fuerzas, orando Pablo y Silas. ¿Qué hicieron en medio de toda esa dificultad? Orar. Pero dice la Biblia que no solo estaban orando, sino que cantaban himnos a Dios. Así es que era una oración con acción de gracias, una oración con una expresión de gratitud y sacrificio a Dios. Y no era algo en silencio, sino dice la Biblia que los presos los oían. Así es que si estaban metidos en lo más profundo de la cárcel y los presos los oían, era porque su oración y su expresión de gratitud era intensa. De alguna manera el Espíritu Santo, de alguna manera Dios le dio la fortaleza de poder orar de esa manera y de alabar de esa manera. ¿Y qué ocurrió? La Biblia enseña que la cárcel tembló, la Biblia enseña que las puertas de la cárcel se abrieron y allí comenzó
la salvación del carcelero. Pero lo que quiero decir es que en ese instante de gran preocupación y ansiedad y de dolor, y que obviamente aparentemente nadie debía tener sosiego ni paz, ellos encontraron paz y tranquilidad. Y encontraron la paz para poder orar y bendecir a Dios. Así es que la paz viene como resultado de nuestra actividad de oración. En este instante, los que oran son los que confían y aman a Dios. Solo oran, obviamente, los que conocen a Dios, y solo oran los que creen que Dios puede hacer algo. Así es que tú como creyente tienes esa bendición de que puedes orar en el Espíritu, orar con la ayuda del Espíritu Santo, orar con la ayuda del Hijo de Dios, que intercede también por nosotros delante del Padre. La oración para nosotros es algo que Dios nos ha otorgado por gracia. No solo Él te ha perdonado tus pecados, sino que ha abierto para ti una puerta para que puedas orar sin cesar, como dicen las Escrituras. ¿Y qué pasa cuando oras? Pues dice el texto que la paz de Dios guardará vuestros. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que mientras el apóstol Pablo oraba en medio de la dificultad de estar preso y estar azotado, cuando oró, es cierto que la paz de Dios es su experiencia, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora es diferente hablar de la paz de Dios, de la paz con Dios. Hay muchos cristianos que tienen paz con Dios porque ya sus pecados han sido perdonados. De hecho, la Biblia enseña que hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos en guerra con Dios, Dios no está en guerra con nosotros. Nuestro problema a largo plazo de condenación ha sido solucionado por la muerte de Jesús en la cruz. Sin embargo, a pesar de ser salvos y a pesar de haber resuelto el peor problema de nuestra vida, que es el problema de estar sin Dios y ahora estamos con Cristo, hemos sido salvados de la tormenta de la perdición. Sin embargo, muchos creyentes se ahogan en un vaso de agua. Porque tener paz con Dios no es lo mismo que tener la paz de Dios. Hay creyentes que viven en ansiedad, en tribulación, en tristeza, en angustia, en un espíritu de negatividad, asustados por todo, dudando de todo, pero tienen paz con Dios porque Jesús los perdonó. Sin embargo, no disfrutan de la paz de Dios. Dios quiere que tú disfrutes no solamente de paz con Él, que ya la tienes, sino que Dios quiere que tú tengas la paz de Él, de su persona. La Biblia en Marcos 4:35 leemos ese texto que conocemos. Es cuando Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado del lago Genesaret. Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Fue un día de trabajo, un día de compartir las Escrituras. Y entonces Jesús le dice, vamos a montarnos en la barca, vamos al otro lado. Pero cuando pasaban al otro lado del mar de Galilea, dice que de la Biblia que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se abnegaba. Se estaba hundiendo y Jesús estaba en la popa, en la parte delantera de la embarcación, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Yo quiero que ustedes entiendan que quienes despiertan a Jesús son expertos en la pesca, conocían perfectamente el mar de Galilea y sabían cuando las olas podían ser peligrosas o no. Y en ese instante sintieron que era peligrosa la situación, hicieron lo correcto, vamos a hablar con Jesús, le despiertan a Jesús. Y cuando le despiertan, le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Noten que el primer pensamiento no fue, Señor Jesús, ayúdanos, sino que fue echarle a Jesús la culpa o la responsabilidad de que vamos a perecer, nos mandaste a pasar al otro lado y parece que vamos a perecer. ¿No te da cuidado? ¿No tienes afán? ¿No tienes preocupación por nuestra dificultad? Le recriminaron al Señor. No le pidieron ayuda, más recriminación. Muchas veces nosotros en las dificultades de la vida, en vez de orar a Dios, recriminamos y decimos, ¿por qué?
¿Cuál es la razón de lo que nos está sucediendo? Cuando simplemente debemos orar a Dios y pedirle a Dios que Él tome acción. Y levantándose, Jesús reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Amedrentados. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Así es que Jesús ahora les reprende, les corrige, les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y Jesús les dice que la razón de su miedo está ligada a la falta de fe. ¿Cómo no tenéis fe? Lo que necesitaban aquellos hombres no era tener un conocimiento básico de qué hacer en medio de una tempestad, y lo tenían porque eran pescadores. Lo que aquellos hombres necesitaban era confiar en Dios. Cuando nosotros miramos a nuestras posibilidades, amparados en nuestras capacidades de lograr hacer las cosas, no nos estamos dando cuenta que estamos alejándonos de orar a Dios y decirle: a pesar de mis capacidades, Señor, te pido que tú me des la ayuda y la victoria necesaria para lograrlo. Es importante que siempre tu mirada esté en el Señor Jesús. Jesús dijo antes de irse, en aquellos momentos, la última semana con sus discípulos, le dijo: la paz os dejo. Oiga bien, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús, cuando se fue, no nos dejó solos. Cuando se fue, nos envió el Espíritu Santo. Dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Dijo: no te dejaré ni te desampararé. Es una promesa de Dios. Así es que cuando Él dice: la paz os dejo, es como decir: me voy, pero les dejo con compañía. No hay que turbarnos, no hay que tener miedo, no hay que afanarnos, no hay que perder la paz. No hay que estar en ese estado de inseguridad, porque Cristo está contigo. La paz del mundo depende de la ausencia de situaciones difíciles, pero es imposible vivir en esta vida sin enfrentar situaciones difíciles. Es imposible. Pero lo que Dios nos dice es que Él va a estar con nosotros, y lo que Dios nos ha dicho es que Él nos ha dejado esa paz. Nos pertenece. Tener paz es posible porque Cristo la ha dejado para ti. Es posible porque la oración te libera de la ansiedad y te trae sosiego, fe, esperanza y confianza. La paz de Dios es indestructible. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Es importante que entendamos que a veces la paz no tiene, esa paz que da Dios me refiero, a veces no tiene explicación. Es cierto. Tenemos tantas dificultades y hemos oído muchos testimonios de personas con terribles dificultades. Y cuando oran, tienen paz. Y uno se pregunta por qué tienen paz. La respuesta es: no tiene explicación. Y tiene explicación. La paz la da el Espíritu Santo. La paz es sobrenatural muchas veces. La paz es sobrenatural porque es un don de Dios para nuestras vidas. Esa paz, según leímos el texto, sobrepasa la explicación humana, pero además de eso, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardar es interesante porque es la palabra que se usa para describir cuando una guarnición o un grupo de soldados guarda una fortaleza. Esa paz es capaz de cercar tu mente, cercar tus sentimientos, cercar tus emociones, cercar tus pensamientos, cercar tu conciencia y guardarla de tal manera que tus emociones no se descontrolen, de tal manera que tus pensamientos no estén fuera de control, ni contamines tu fe, de tal manera que tu conciencia esté tranquila, de tal manera que tú puedas tomar decisiones con un juicio sosegado. Te va a guardar de la ansiedad, te va a guardar de la locura, literalmente. Es una promesa de Dios.
Un guardián contra los malos pensamientos, un guardián contra cosas negativas. Cuando oramos, cuando confiamos en Dios, esa paz de Dios se convierte en ese guardián. La Biblia dice que echemos toda nuestra preocupación, ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y me gusta esa palabra, porque cuando dice cuidado, es una palabra que significa atención especial. Dios tiene atención especial. Eres un privilegiado de parte de Dios. Tienes el privilegio de un Dios que te ama tanto y tiene cuidado especial por ti. No tienes que tener temor. Dios cuida de ti. Dios está a tu lado. Y quiero finalizar contando una historia de fe, una historia que nos habla acerca de cómo es posible que no perdamos la paz a través de la oración. Hubo un creyente llamado Horacio Spafford. Ese creyente, Horacio Spafford, de 1828, nació en 1888, murió, fue un abogado prominente en Chicago, amigo de varios evangelistas, como de Grant Moody. Abogado cristiano, hizo negocios de bienes raíces, hizo riquezas, tuvo prosperidad económica, pero en el famoso fuego de Chicago de 1871 perdió absolutamente toda su fortuna, todo en una noche. Unas semanas antes su hijo había fallecido y ahora un fuego acaba con toda su fortuna, donde tiene que volver a empezar. Tragedia. 2 años después, deseando ayudar en una campaña evangelística a Moody, gran evangelista de aquellos tiempos, el año 1873 manda a su esposa y a sus 4 hijas para que vayan a Europa y le ayuden. Él se queda en Chicago, ellos van hacia Europa y antes de llegar el barco se hunde. Pierde a sus 4 hijas, mueren ahogadas y solo su esposa sobrevive. Inmediatamente el hombre toma la decisión de obviamente ir a su esposa en un barco y al llegar al lugar de la tragedia compuso uno de los más famosos himnos que quizás usted ha cantado y ha oído. Pero quiero que pensemos en un hombre con tan grave situación de dolor, de angustia, perder su familia, sus 4 hijas, quedarse sin nada. Un hombre cristiano, un hombre que ama a Dios, un hombre que le sirve a Dios. Cuántos pesares y cuántas angustias, cuántos pensamientos pudo tener aquel hombre. Cuánto dolor y quizás cuánta rebeldía pudo tener en su corazón y en su alma. Cuántas preguntas quizás surgieron en su mente, pero al llegar a aquel lugar, escribió un himno que en inglés dice "It is well with my soul". En español se ha traducido "Todo está bien con mi alma". Y las estrofas dicen: estoy bien con mi Dios. La primera estrofa dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, quizás pensando en el mar que cubrió a sus hijas. Mi suerte cualquiera que sea, mirando lo que le ocurrió y mirando que perdió su riqueza y luego pierde a su familia, diré: estoy bien con mi Dios. Y el coro vuelve y canta: estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. ¿Y cómo es posible que un hombre en esa situación diga: estoy bien con mi Dios? Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento, no hay explicación para explicar eso, no hay forma de explicar eso. Guardó su mente, su corazón y su vida y pudo componer un himno de adoración y de alabanza que seguimos cantando. Es esa paz la que Dios nos puede dar. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Confía en el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor,
Oro para que cada uno de los creyentes te crean y tu paz quite toda ansiedad de sus vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga.